Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. El día de hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo mucho ruido, que ha generado un montón de conversaciones, y que sinceramente nos tiene a todos con el corazón latiendo un poco más rápido. Vamos a hablar de ese cruce de miradas, de esas palabras que vuelan, de ese choque de personalidades que ha puesto a especular a miles de fans alrededor del mundo. Sí, amigos, hoy destapamos el verdadero drama detrás del título que los trajo hasta aquí. Debate caliente, Ander Erzel y Kerem Bürsin chocan en revelaciones intensas. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones y descubrimientos. Antes de sumergirnos en las profundidades de este torbellino mediático, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse justo debajo del vídeo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras próximas explosivas entregas. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el contenido más jugoso y emocionante del mundo del espectáculo. Ahora sí vamos a desatar la polémica. Parece que la industria del entretenimiento turco, y más específicamente la relación que alguna vez cautivó a millones, Ander Erzel y Kerem Bürsin, está viviendo un momento de tensión que pocos esperaban. Ustedes saben, estos dos actores no solo compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, sino que su química traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Sus idas y venidas, sus gestos de cariño, sus viajes juntos, todo era analizado al milímetro por una legión de fans que soñaba con verlos felices para siempre. Sin embargo, el amor, como bien sabemos, a veces tiene giros inesperados, y parece que en el caso de Hande y Kerem, esos giros han llevado a un punto de fricción bastante serio. Los rumores y las especulaciones sobre el fin de su relación comenzaron hace ya un tiempo, y aunque al principio se intentó manejar con discreción, las señales de que algo no andaba bien se hicieron cada vez más evidentes. Lo que antes eran demostraciones públicas de afecto y apoyo mutuo, gradualmente se fueron silenciando. De repente ya no había fotos juntos, las interacciones en redes sociales se volvieron escasas, y lo que más llamó la atención es que empezaron a surgir las primeras declaraciones veladas, esas que dejan entrever más de lo que dicen. Y es precisamente aquí donde entra la parte caliente de nuestro debate de hoy. Parece que las aguas, lejos de calmarse, se han agitado de forma considerable. Hemos sido testigos de cómo a través de declaraciones, entrevistas e incluso sutiles indirectas en plataformas digitales, tanto Hande como Kerem han ido dejando caer pistas sobre lo que realmente sucedió. Y créanme, las palabras que han surgido no son para nada triviales. Se habla de malentendidos, de diferencias irreconciliables e incluso, según algunas fuentes, de secretos que salieron a la luz y que habrían marcado un antes y un después en su relación. Vamos a desglosar un poco lo que se ha reportado y lo que se ha especulado. Por un lado, tenemos a Ander Erzel, quien siempre ha sido vista como una figura más reservada en cuanto a su vida privada. Sin embargo, en las últimas semanas, ha habido momentos en los que ha sido cuestionada directamente sobre su vínculo con Kerem, y sus respuestas, aunque medidas, han dejado entrever una cierta decepción o un dolor que aún no ha sanado del todo. Se habla de que ella sintió que no recibió el apoyo que esperaba en un momento crucial de su carrera o de su vida personal, algo que para una relación tan pública y tan intensamente seguida, podría haber sido un golpe significativo. Por otro lado, Kerem Bürsin, a menudo percibido como un hombre más apasionado y directo, también ha hecho algunas declaraciones que, si bien no son acusatorias, sí sugieren una visión de los hechos que podría diferir bastante de la de Hande. Se rumorea que él siente que las cosas se sacaron de proporción, que hubo presiones externas muy fuertes que afectaron su dinámica como pareja, y que quizás él hizo todo lo que estuvo en sus manos para mantener la relación a flote. Algunos de sus comentarios apuntan a la dificultad de mantener una relación sana y privada cuando se está bajo el escrutinio constante de millones de personas. Lo realmente interesante de este debate no es tanto el hecho de que hayan terminado, porque las rupturas son parte de la vida, sino la forma en que se están manifestando estas tensiones. No es una separación silenciosa y discreta. Son a través de entrevistas donde las preguntas buscan la carnada, donde los reporteros intentan sonsacar las verdades ocultas, y donde las respuestas, aunque cautelosas, son analizadas por miles de fans que buscan entender qué fue lo que se rompió. Hemos visto fragmentos de entrevistas donde a Hande le preguntan si hay posibilidad de reconciliación, y su respuesta puede ser un simple "el tiempo lo dirá", pero el tono, la mirada, todo comunica una historia más compleja.
Y luego, quizás días después, vemos a Kerem en otro evento, y al ser consultado sobre el mismo tema, su respuesta puede ser un poco más enfática sobre lo mucho que valora lo que vivieron, pero también dejando claro que las cosas han cambiado. ¿Y qué hay de las revelaciones intensas que promete nuestro título? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Los medios turcos, siempre ávidos de exclusivas, han estado publicando supuestas filtraciones y testimonios anónimos de personas cercanas a la pareja. Se habla de discusiones acaloradas, de momentos de profunda tristeza, e incluso de celos que podrían haber jugado un papel importante. Uno de los rumores más fuertes que ha circulado es que hubo una diferencia de opinión fundamental sobre cómo manejar su relación una vez que la serie terminó y la presión mediática disminuyó, pero de una manera diferente a la que esperaban. Algunas de estas revelaciones sugieren que Hande sintió que Kerem no estaba tan comprometido con la continuidad de su relación como ella lo estaba, especialmente cuando surgieron nuevas oportunidades profesionales para él en el extranjero. Otros apuntan a que Kerem se sintió ahogado por las expectativas de los fans y de la industria, y que necesitaba un espacio para respirar y encontrar su propio camino, algo que Hande, según esta versión, no entendió completamente. Y aquí es donde entra el debate caliente. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes defienden a Hande a capa y espada, acusando a Kerem de haberla lastimado o de no haber valorado lo suficiente lo que tenían. Otros, en cambio, apoyan a Kerem, argumentando que se le juzga injustamente y que él también tiene derecho a sus propias decisiones y a su espacio. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se comparten capturas de pantalla, se analizan cada palabra y cada gesto, y se forman bandos que defienden a su favorito. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, hay un punto clave aquí, la presión de ser una pareja tan pública. Cuando tu relación se convierte en un fenómeno mundial, cuando cada foto, cada comentario, cada like es analizado por millones de personas, se crea una carga emocional y psicológica inmensa. Es fácil para los extraños juzgar, criticar y dar opiniones sin comprender la realidad interna de esa pareja. Y es ahí donde Hande y Kerem, a pesar de ser figuras públicas, son, al fin y al cabo, seres humanos con sus propias vulnerabilidades y sus propios anhelos. El hecho de que estén chocando en estas revelaciones intensas, aunque pueda parecer un espectáculo para algunos, también es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, magnificada por la fama. Hemos visto cómo han intentado reconstruir sus carreras y sus vidas después de la ruptura. Hande ha seguido trabajando en proyectos muy importantes, y Kerem también ha estado explorando nuevas oportunidades. Pero la sombra de su relación pasada parece seguirlos, y cada movimiento, cada declaración, es interpretado a través del prisma de lo que fue. Lo que me parece fascinante es la forma en que ambos están manejando esta situación, a su manera. Hande, con esa elegancia que la caracteriza, a menudo responde con evasivas diplomáticas, pero con una profundidad que insinúa mucho más. Kerem, por su parte, a veces se muestra más abierto a reflexionar sobre las dificultades, pero sin entrar en detalles que puedan herir o generar más controversia. Y es precisamente esta ambigüedad, estas respuestas que dejan la puerta abierta a mil interpretaciones, lo que alimenta el debate y mantiene a los fans enganchados. ¿Hubo una traición? ¿Fue simplemente un desgaste natural? ¿Jugaron las presiones externas un papel demasiado grande? Las respuestas completas parecen estar guardadas en el cofre de sus experiencias personales, pero lo que vemos es la onda expansiva de esas revelaciones intensas. Pensemos en lo que esto significa para la industria. Cuando una pareja tan icónica se separa y luego se vislumbran estas tensiones, genera un interés mediático enorme. Las revistas, los portales de noticias, los programas de televisión, todos quieren un pedazo de esta historia. Y para nosotros como espectadores, es un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que amamos, hay personas reales con vidas complejas y emociones genuinas. Y es importante recordar que aunque nos encante especular y debatir, debemos hacerlo con respeto. Hande y Kerem tienen derecho a su privacidad, y aunque sus vidas sean de interés público, no significa que debamos invadir su espacio o juzgar sus decisiones de forma cruel. En resumen, este debate caliente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple ruptura. Es un reflejo de las complejidades de las relaciones en la era digital, de la presión de la fama, y de cómo las palabras, incluso las veladas, pueden tener un impacto profundo. Hemos visto cómo a través de sutiles señales y declaraciones medidas, ambos han ido dejando entrever las tensiones y las diferencias que surgieron.
La intensidad de sus revelaciones, aunque no siempre explícitas, ha mantenido a los fans en vilo, divididos entre la defensa de uno y otro, y anhelando respuestas definitivas. Pero quizás la verdadera revelación es que las relaciones, incluso las más idílicas en apariencia, tienen sus propios desafíos, y que la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados, incluso para las estrellas más brillantes. Y así llegamos al final de este vídeo, queridos amigos. Espero que hayan encontrado este análisis de la situación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin tan intrigante como nosotros. Hemos explorado los rumores, las declaraciones y las especulaciones que han rodeado a esta pareja icónica. Ha sido un viaje por las complejidades de las relaciones públicas y las presiones que conlleva la fama, y cómo, a través de revelaciones intensas, sus caminos, una vez tan unidos, parecen haber tomado direcciones distintas, dejando una estela de debate y de emociones encontradas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿De qué lado están en este debate? ¿Creen que hubo responsabilidad de ambas partes? ¿O consideran que las presiones externas jugaron el papel más importante? Déjenme sus comentarios ahí abajo porque realmente me interesa mucho leer sus perspectivas. Son la mejor comunidad que podríamos desear. Y antes de que se vayan, por favor, si disfrutaron de este contenido, regálenme un *** gran me gusta ***. Eso nos ayuda a saber qué tipo de vídeos les gustan más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de un buen debate sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido explosivo. Hasta la próxima.